Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Este es un ministerio de servicio entrelazado desde Cuernavaca, Morelos a Culiacán, Sinaloa, transmitiendo por señal de internet al mundo entero. Nuestro deseo y nuestro propósito es, una vez más, que sus vidas sean bendecidas del Todopoderoso. Y en esta hermosa tarde, en este bloque, quisiera primeramente dándole la honra y la gloria al Señor Jesucristo, hacerlo este programa en memoria de aquellos hijos de Dios que partieron para estar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Precisamente hace 8 días recibí una llamada por teléfono de un hermano querido. Me informaba que había habido un accidente en la Baja California y el accidente había sido de unos hermanos queridos que no los hemos tratado mucho, pero lo poco que los hemos tratado, cuando oímos la noticia, empezó a sentirse algo dentro del corazón. Y es que la palabra del Señor dice que somos miembros en parte del cuerpo de Cristo, y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo está dolido. Así es que, titulando el tema o la enseñanza, la muerte y los hijos de Dios, hacemos esto en memoria de nuestro amado hermano pastor Alfonso Flores, que en este accidente movilístico perdió la vida, falleció, pastor en Vizcaíno, y junto con él iban, ¿verdad?, otros hermanos que también fallecieron. Nuestra hermana Teresa Rojas, esposa del hermano Bonifacio, y nuestra hermana Hermelinda Sánchez también partió para estar delante de la presencia del Señor. Y ¿verdad? También aquí en nuestra área, en esos mismos días, recibía una llamada de unos hermanos queridos aquí de la colonia, que los hemos apreciado, hemos aprendido a apreciarlos, y me comunicaban que uno de sus hijos también había sido secuestrado. Bueno, este había sido secuestrado, y pues lamentablemente lo torturaron y al final de cuentas lo mataron. Así que también hago esto en memoria de Humberto Arismendis. Su otro apellido no me acuerdo, pero el Señor lo conoce. Y no puedo olvidar la memoria de nuestro hermano Daniel González, que también acompañaron a nuestro hermano Efraín III a Cuba, que cuando venían de regreso para La Habana, Cuba, se cayó el avión, y junto con él, hermano Daniel, iba nuestro hermano Lorenzo Mendoza. Así que en memoria de esos hijos de Dios, y también de otros más que no sé sus nombres, o ahorita no me acuerdo de ellos, quisiera hacer este bloque en memoria de ellos, y sobre todo que todo eso sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que empezamos. Voy a hacer una oración pidiéndole a Dios la dirección, su unción, su inspiración, para que todo esto también traiga su bendición, porque eso es el propósito por el cual estamos aquí. No estamos aquí nada más para entretenernos. De antemano, Dios los bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Quisiéramos tener más contacto con ustedes. Y bueno, pues el reporte que nos están dando es de que hay hermanos que nos están escuchando en Perú. Hermanos nos están escuchando en México, de nuestro México, y también hermanos de Estados Unidos. Así es que Dios los bendiga, y esperamos, ¿verdad?, que nos sigan acompañando en este bloque de fin de semana. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así es que oramos. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, por permitirnos compartiendo tu palabra, Señor, por este medio, Señor Jesucristo. Te pedimos que esto sea de bendición, Señor, para cada uno de los hermanos que nos estuvieron oyendo. ¿Quiénes son? No sé, Señor. ¿Dónde están? No sé. Pero te pido, Señor, que los bendigas, Padre mío, de una manera especial. Señor, así como escuchaba a mi hermano Farín Valverde, Señor, que decía, bendice, Señor, al público invisible, Señor. Ahí están nuestros hermanos, Padre mío, que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Te pedimos gracias, tu dirección, Dios mío, en lo que vamos a compartir de aquí adelante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Reconozco que sin ti, mi Dios, nada soy. Definitivamente, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Jesucristo. Bueno, quisiera
compartir un versículo de la palabra de Dios que se encuentra ahí precisamente en el libro de los Salmos, en el número 82 y en el verso 6. Dice: yo dije, vosotros sois dioses. Una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Mire, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, el versículo que acabo de leer dice: yo dije. ¿Quién está hablando? Está hablando el Espíritu Eterno. Está hablando Dios en su esencia de Espíritu. Está hablando y dice: yo dije, vosotros sois dioses. Jamás vamos a llegar a ser o a compararnos con el Todopoderoso. Somos sus hijos, así que somos unos diositos pequeños. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Bendito sea el Señor. Pero la parte del texto, verso 9, dice: el Señor dijo, e hijos todos vosotros del Altísimo. Qué privilegio ser, el entender que somos hijos del Altísimo, hijos del Todopoderoso, de aquel que inició la existencia. Aleluya. Muchas veces, mis hermanos, cuando hemos andado viajando, miro las montañas, los paisajes muy lindos, y he provocado a los hermanos y les he dicho: mis hermanos, ¿quién hizo todas estas cosas que estamos mirando? ¿Verdad? Y algunos me han dicho: hermano, Dios hizo todas esas cosas. Y yo le dije: las hizo mi papá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi Padre fue el que hizo todas estas cosas. Él es el alto, Él es el Altísimo. Bendito sea el Señor. Entonces, en el verso 7 nos dice: pero como hombres moriréis. Aunque somos hijos de Dios y estamos participando de carne y sangre, dice que como hombres vamos a morir. Este cuerpo humano es el que tiene un fin, pero el que mueve este cuerpo humano, el que mueve la humanidad, lo que se mira por fuera, no muere. Ese se le llama hijo de Dios. Ese hijo de Dios habita aquí en la mente. Bendito sea el Señor. No habita en el corazón de carne, habita en la mente. Entonces el versículo dice: pero como hombres moriréis. Dice el profeta que está establecido que los hombres mueran una vez. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y después el juicio. El versículo 7 en la otra parte dice: y caeréis como cualquiera de los tiranos. Quiere decir que la muerte la vamos a experimentar como la experimenta cualquier hombre mortal, ya sean ricos o sean pobres, sean buenos o sean malos. Vamos a experimentar la muerte igual que todos ellos. Es más, es algo que ya está programado por Dios, que vamos a morir. Yo sé que al hablar del tema de la muerte a muchos les espanta. Es un misterio. ¿Qué hay después de la muerte? Pues los que no leen la palabra de Dios lamentablemente no entienden el propósito de Dios para sus hijos después de la muerte. Por eso estamos tocando el tema la muerte y los hijos de Dios. El versículo dice: caeréis como cualquiera de los tiranos. Y mis hermanos, debo de aclarar algo, que el Señor prometió salvar el alma, prometió salvar al Hijo de Dios que habita en ese tabernáculo, prometió darle vida eterna, pero en cuestión de la muerte, el Señor dice aquí, especialmente aquí en el Salmo, que como hombres vamos a morir, y vamos a morir como cualquiera de los tiranos. Si Dios nos diera a nosotros a escoger de qué forma morir, yo estoy seguro que la mayoría iba a decir: yo prefiero morir durmiendo. Yo quisiera morir de un paro cardíaco. No quisiera sufrir tanto. Pero eso nosotros no lo decidimos. Esto el Señor ya lo tiene bien marcado. ¿Cómo vamos a morir? ¿De qué forma vamos a morir? ¿En qué tiempo vamos a morir? Dice la palabra de Dios que el hombre, ¿verdad? Dios le dio permiso de vivir 70 años. Y si en lo más robusto dice que 80.
pero muchas veces el hombre no llega ni a 70, menos a 80. ¿Qué está pasando ahí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerdo perfectamente bien en una de las enseñanzas de nuestro hermano Lorenzo, después de haber tenido algunos accidentes de muerte, dijo esta expresión que quedó grabada entre el pueblo de Dios, de la confraternidad, que estamos unidos en amor solamente, no en papeles. Dijo el hermano: yo no voy a morir antes ni después, sino en el tiempo que Dios tiene determinado para mí. Eso lo dijo mi hermano Lorenzo, y es una grande verdad, porque nadie va a morir antes ni nadie va a morir después. Por más que cuidemos nuestra vida terrenal, va a llegar el tiempo que vamos a morir. Vuelvo a repetir, uno quisiera morir, ¿verdad?, a gusto, en casa, en cama, con la familia, pero muchas veces cuando se nos acabó el tiempo y la forma como el Señor tiene predestinado en su santa voluntad, sorprende al Hijo de Dios en diferentes partes. En este caso, mis hermanos que fallecieron en este accidente automovilístico, mi hermano Alfonso Flores, nuestra hermana Teresa Rojas, nuestra hermana Hermelinda Sánchez, si no me equivoco, que tuvieron un accidente, nuestro hermano Daniel González y hermano Lorenzo González, Lorenzo Mendoza, partieron para estar delante del Señor y también fue en un accidente. Este golpe fue tan fuerte en la iglesia que nos dolió bastante. Y ahora los que mencioné primero, otro golpe, pero sin olvidarme también de este joven llamado Humberto, porque hablo de esta forma porque conocí su vida, conocí su testimonio. Un joven que estaba entregado a Dios, y de acuerdo a lo que sus padres nos mencionan, nos dicen que en 3 meses lo habían entregado a Dios como nunca lo habían entregado, lo habían mirado de entregado a Dios. Y podríamos decir, mis hermanos, en medio de esa explicación, que no merecían morir de esa forma. ¿Por qué murieron de esa forma? Pero hay una seguridad, y eso lo voy a explicar más adelante, que estoy seguro que cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, que murieron en un accidente, en el momento que estaba surgiendo la muerte, que quiere decir la separación de la materia y del espíritu, en ese momento vinieron ángeles por ellos, aleluya. Y ahorita voy a estar leyendo algunas citas con respaldo para que podamos entender que así es cuando llega la muerte a un hijo de Dios. La muerte es el transporte que nos lleva a la eternidad. La muerte, decía mi hermano Efraín, es una chulada. Cuando el tiempo llega y la preparación ya está en el Hijo de Dios, el Hijo de Dios exclama, y mayormente si está sufriendo, exclama y dice: ya me quiero ir con mi Señor, ya no quiero estar más tiempo aquí en la tierra, hay mucha maldad, hay mucha injusticia, ya quiero estar en la presencia del Señor, ya quiero estar con mi Dios, ya quiero llegar a mi hogar celestial. Bendito sea el Señor. El Salmo 39, voy a permitir a leer el Salmo 39. Ahí en ese Salmo nos dice algo tocante a la muerte. Recuerdo que este versículo lo leí por primera vez también en un funeral de un hermano, y lo voy a leer una vez más en esta tarde. Dice el Salmo 39, verso 4: hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuándo tengo de ser del mundo. Fíjense cómo está aquí esta expresión. Hazme saber, oh Señor, mi fin. Habla del fin del ser humano. Habla también la medida de sus días. Y también habla y dice cuánto tengo de ser del mundo. Así que esos hermanos que acabo de mencionar ya no son de este mundo. Sus días se les acabaron. Vino el fin para su carne. Pero ¿qué pasa después de la muerte? En el Hijo de Dios. Si Dios, mire, antes de eso, si Dios
nos dijera que hoy vamos a morir, hoy en la noche, mañana o en un mes, yo creo que nos aventaríamos a buscar al Señor como lo hizo aquel rey cuando le dijeron que arreglara su casa porque iba a morir. Él dice su palabra de Dios que estaba tirado en el lecho de su cama, volteó su rostro rumbo al muro, a la pared, y todavía él le dijo al Señor, Señor, tú sabes cómo he andado. Y el Señor le dijo, sí, bueno, porque tú me has pedido esto, te voy a dejar más tiempo. Dios le concedió más tiempo a él. Ahora, él mencionó esa parte, ¿verdad? Porque hay hijos de Dios que el Señor los ha preparado y les ha dicho, ¿sabes qué? Ya es tiempo de tu partida. Y qué bueno que hay una preparación. Aunque la mente humana muchas veces no entiende el propósito de Dios, o no entiende por qué se están moviendo todas las piezas de esta forma. Fíjense bien. Pero es la preparación para el Hijo de Dios. Pero hay quienes el Señor ni siquiera avisó. Y cuando recibimos la noticia, el hermano falleció. No lo podemos creer que haya fallecido. Y es que el tiempo se le llegó. El hermano o la hermana tenía una cita con el Señor. Y no podía llegar ni antes ni después. O sea, no podía llegar temprano y tampoco podía llegar tarde a la cita con el Señor. Llegó exactamente al tiempo que el Señor tenía fijado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero para que cuando llegue el tiempo de nuestra partida, hermano, ¿verdad? A todos nos va a llegar, pero cuando llegue ese tiempo, mi hermano, ojalá y el tiempo que estamos oyendo su palabra la tomamos en serio, para que cuando llegue el día de nuestra partida, en ese día vengan ángeles a recogernos, bendito Dios, y no por lo contrario. En el tiempo que estamos viviendo hay mucho descuido. Hay quienes empiezan y se regresan. Hay quienes empiezan y no aprecian el valor del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Pero tú y yo que estamos oyendo el mensaje de Dios, ojalá hermano, y realmente estamos aprovechando el tiempo. Gloria a Dios. En Eclesiastés capítulo 3, también ahí nos habla en esta parte, mire, dice el versículo 1, capítulo 3, verso 1 de Eclesiastés, dice, para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. La sazón. A mis hermanos se les llegó el tiempo de la sazón y partieron para estar delante de la presencia del Señor. Así como el Señor nos dio tiempo a nosotros para nacer, cuando se cumplieron los 9 meses de la gestación, nosotros empezamos a tirar pataditas y empezaron a sentirse los dolores en nuestra madre. ¿Por qué? Porque se llegó el tiempo de nacer y ya no se tenía que retrasar ese tiempo. ¿Por qué? Porque se llegó el tiempo de nacer. Pero también así como el Señor nos dio el tiempo de nacer, dice Eclesiastés capítulo 3, verso 2, también el Señor tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros para morir, mi hermano. Y yo sé que esto está duro, pero así lo estableció el Señor en su palabra, en que va a llegar el tiempo de nuestra partida. A unos les llega, ¿verdad?, a temprana edad, a otros pues a una edad ya considerable, a un ancianito ya gastado, pero a los jóvenes. Pero aún así el Señor lo tiene establecido. ¿Y sabe qué? Lo que debemos de aprender es no darle el crédito al diablo, porque todo lo que pasa es voluntad del Señor. Vuelvo a repetir, no le echemos ningún crédito al diablo. Todo lo que pasa es por la voluntad del Todopoderoso. Así es que así como el Señor nos dio tiempo de nacer, pues también el Señor también tiene un tiempo para nosotros. ¿Para qué? Para el día de nuestra muerte. Y nadie quiere ese tiempo. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dijo en una ocasión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que el que muere en Cristo ya no es una pérdida, es una ganancia.
Recuerdo perfectamente bien una vez más recordando el momento de nuestro hermano Lorenzo, ¿verdad? Que las noticias hablaban de una tragedia, ¿verdad? Y no sé quién fue, ¿verdad? Yo creo que uno de sus hijos escribió esto. Miren qué fortaleza de parte de Dios y qué confianza, qué conocimiento de la palabra de Dios es este, ¿verdad? Dijeron, esta tragedia se convirtió en victoria. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, o sea, si vivo, vivo para Cristo, pero si muero, muero para Cristo. Y el morir para Cristo es ganancia, no es pérdida. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que si tú tienes un familiar que lamentablemente, ¿verdad?, pues falleció, humanamente se puede extrañar. ¿Por qué? Porque nos encariñamos con lo de afuera. Y por qué no, también con lo de adentro. Y aún podemos llorar, porque hay quienes que dicen que no tenemos que llorar. Podemos llorar. Miren, si leemos el libro de los Hechos con el primer mártir Esteban, como el pueblo de Dios lloraba lamentándose la muerte de Esteban. Así es que estoy dando una prueba, ¿verdad?, que pues sí podemos llorar, pero también en medio de todo eso recibir fortaleza del Señor, porque ¿sabe qué? Sabemos a dónde se fueron los que murieron en Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, mientras estamos caminando en esa tierra, mientras estamos participando de carne y sangre, la palabra del Señor nos dice, una vez más ahí en el Salmo 90, qué hermosa escritura está ahí en el Salmo 90 y en el verso 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar. No nos está diciendo que literalmente, bueno, pues ya hoy ya tengo tantos años y que los he vivido. Por ejemplo, en el caso mío, para ese tiempo que estoy hablando, le doy gracias a Dios porque en este mes, 1 de octubre, el Señor me dio el privilegio de cumplir 39 años. Pero también le doy gracias a Dios porque en esos 39 años recuerdo perfectamente bien que iba a cumplir 18 años cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Me llamó, me miró, me llamó y me apartó. Y de ese camino el Señor sí ha seguido teniendo misericordia de mí, y hasta aquí puedo decir que hasta aquí me ha ayudado el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que no está hablando de contar los días, de contar los años, sino que más bien el tiempo que Dios nos da vida, aprendamos de su palabra, pero que también aprendamos a madurar en nuestra relación con el Señor, que aprendamos a buscar su rostro, que aprendamos a confiar en Él, que todo lo que Él decía a nosotros es para bien, no es para mal. Lo que Él decida para nosotros está perfecto. De antemano, que Dios dé fuerzas, que el Señor le dé fortaleza a nuestros hermanos que se quedaron con el dolor. El versículo dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que aprendamos a caminar. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Fíjense bien. Y luego Santiago dice que si alguno está falta de sabiduría, le pide a Dios, no sabiduría del mundo, no sabiduría en letras, sino sabiduría de temor y temblor, de caminar de esa forma delante de Dios. El Señor dijo, yo honro a los que me honran. Si nosotros aprendemos a honrar al Señor, el día que el Señor nos llame a cuenta, ¿sabe qué? En ese día el Señor nos va a honrar, enviando a sus ángeles para que nos lleven al paraíso o nos lleven al seno de Abraham. Bendito sea Dios. Vamos a seguir más adelante. Espero que me esté dando a entender, porque yo no soy de los ministros que tiene ética. Aprendí a hablar de la palabra de Dios. El Señor me ha dado hasta este momento la fortaleza y la sabiduría, el entendimiento, y ahí vamos haciendo el trabajo del Señor, no conforme a nuestra capacidad humana, porque yo no tengo capacidad humana.
pero sí tengo al Señor en mi corazón, que Él es el que me ayuda a recordar los versículos que tengo que decir, gloria al Señor Jesucristo. Así es que, una vez más, recordando, no puedo dejar afuera el versículo de Apocalipsis 14:13. Dice el versículo de Apocalipsis capítulo 14, verso 13: y oí una voz del cielo que me decía, escribe. Es el testimonio de Juan. Oí una voz del cielo que me decía, escribe. Y lo que oyó Juan fueron esas palabras: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Así es que nuestros hermanos, los que han muerto en Cristo, están descansando de sus obras, pero el fruto de las obras sigue. Gloria al Señor Jesucristo. Mencionaba en una ocasión y decía que nosotros, mis hermanos, somos fruto de aquellos que nos hablaron de su palabra, pero aquellos que hablaron de su palabra fueron otros, y así fue corriendo el eslabón hasta llegar el tiempo de los apóstoles, aún la misma vida del Señor Jesucristo. Lo que han hecho nada más es encargar la antorcha. Se acabó mi turno, ahora le toca el turno a otro a correr con la antorcha. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que se han ido con el Señor dejaron la antorcha. ¿Para qué? Para que otros tomen más seriedad con el Señor Jesucristo, para que se afiancen. Su palabra dice que el que tomó el arado no es digno de volver a mirar para atrás. Al contrario, dice el apóstol Pablo, dice que es tiempo que echemos mano a la vida eterna, que seamos sobrios, que velemos, que andemos en este mundo avisadamente, no como necios, aleluya, redimiendo el tiempo, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el tiempo de su venida está cerca, o tal vez el tiempo de partir, el tiempo de nuestra vida, de nuestro fin, que dejemos de ser de este mundo, se está llegando, se está aproximando. Y lo importante es estar alistados con el Todopoderoso. Bendito Dios. Aleluya. Entonces dice el versículo: bienaventurados los muertos que aquí en adelante mueren en el Señor. Dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una bienaventuranza para los que mueren en Cristo. Por eso ahorita me recuerdo de lo que dijo el apóstol Pablo en su carta en Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13, donde dice: hermano, no quiero que ignoréis este misterio también, que no estén tristes como nosotros. ¿Cuáles otros? Nosotros que no tienen esperanza. Ahí lo dice. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. O sea, los muertos en Cristo, que los familiares no estén tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Lo que pasó nada más es que se les acabó el tiempo a nuestros hermanos, pero tomaron la delantera. Pero no tan mucho tiempo, porque también nosotros vamos después de ellos. ¿Qué se puede comparar 10 años, 5 años con la eternidad? ¿Por qué? Porque el que muere pasa a estar delante de la presencia del Señor y ya no hay tiempo. Nosotros somos los que estamos sujetos a tiempo. Además, si se pudiera a los hermanos que partieron para estar delante de la presencia del Señor, si se les pudiera hacer una pregunta que si quisieran volver a regresar al mundo, ¿sabe qué? En ese lugar, que vuelvo a repetir, el paraíso, o el seno de Abraham, o en el tercer cielo, donde está la visible presencia, la majestuosa presencia del Dios invisible, yo sé que iban a escoger eso en lugar de volver otra vez a ser en un cuerpo batalloso, porque mientras estemos en este cuerpo, es un cuerpo que se niega, es un cuerpo batalloso, mi hermano. Y luego sigue diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duermen, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo primero resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a irnos metiendo más sobre el tema. Hay mucho que decir de ese tema. ¿Por qué? Porque la muerte y los hijos de Dios, o el tema de la resurrección de los muertos, porque esos temas están interconectados. Hay mucho que decir, hay mucha profundidad que decir, hay muchas cosas que decir. Así es que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y mencionaba acerca de los que mueren en el Señor. En ese momento de su partida, ¿qué está pasando con ellos? Me voy a permitir leer en Isaías esta parte. Gloria al Señor Jesucristo. A mi Señor sea la gloria, a mi Señor sea toda la honra. Así es que gózate, mi hermano, tú que me estás escuchando, que estás escuchando este mensaje. Este mensaje es especialmente para ti, mi hermano. Los muertos ya no lo pueden oír, pero los vivos sí lo podemos oír. Así es que aliéntate, toma fuerzas en el Señor, toma un refrigerio en el Señor, que el Señor está contigo. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió ayudarnos. En Isaías capítulo 57 y en el verso 1 dice de esta manera: gloria al Señor Jesucristo. Dice el versículo: perece el justo y no hay quien pare mientes, y los impíos son recogidos. Perdón, una vez más: parece el justo y no hay quien pare mientes, y los píos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Y en el tiempo que estamos viviendo aquí en México, que se ha explotado la delincuencia y los secuestros, hay un reporte que dice que aquí en México, en este nuevo gobierno, ha aumentado el 100% de secuestros. Y recordando a nuestro hermano Humberto Arismendis, que fue secuestrado y lamentablemente lo mataron, pero antes de matarlo fue martirizado. Pero fíjate bien este detalle. Y para todos los hermanos que han muerto de esta forma, y aún los que no han muerto de esta forma, que han muerto, ¿verdad?, en medio de la familia, en su casa, en ese momento no lo podemos mirar con los ojos naturales, pero sí con el entendimiento de la palabra de Dios podemos mirarlo con los ojos del alma. Que en ese momento que estaba desprendiéndose la carne y el espíritu, en ese momento el Hijo de Dios, el Hijo que es pío quiere decir el consagrado, el que se guardó, el que sirvió al Señor, fue recogido en medio de su aflicción. Quiere decir que vinieron ángeles por ellos. ¿De qué forma murieron? Hay muchas formas. Recordando lo que dice Hebreos en el capítulo 11, ahí tenemos algo bien marcado en los últimos versículos, donde el apóstol Pablo dice de esta manera. Miren, me voy a permitir a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 11 y en el verso 33, ahí cuando tenga tiempo puede leer todo el capítulo: que por fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo. Ahí tienes el Señor, lo libró de cuchillo. Estoy hablando de la forma como aquellos hijos murieron, hijos de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña de que está mencionando que murieron de diferentes formas. Dice el versículo: evitaron a filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Sí, recibieron sus muertos por resurrección. ¿Por qué? Porque el muerto creía en la resurrección de los muertos.
creían el tema, la esperanza de la resurrección. Lo que dice Ezequiel, cuando el Señor habla, cuando el profeta le dice, di a estos huesos que vivirán. Y esa esperanza de promesa es primeramente para el pueblo de Israel y luego también para la iglesia. Así es que dice, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres también estaban llenas de fe y creían también en la doctrina, en la esperanza de la resurrección. Gloria al Señor Jesucristo. Así es que lo recibieron, pero lo recibieron con una esperanza. Mi esposo ya la ganó, gloria al Señor Jesucristo. No aceptando rescate. Así es que el que fue tomado estaba consciente de que su vida estaba en la mano de Dios y que si el Señor permitía quitarle la vida de esa forma, no iba a haber ningún rescate. Gloria a Dios. Dice el versículo más adelante, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, cárceles. Fueron apedreados, encerrados, tentados, muertos a cuchillos. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibiendo promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros, mis hermanos, aleluya. Entonces aquí estamos leyendo, ¿verdad? Aquí en ese detalle, en este versículo nos enseña, ¿verdad? Que los hijos de Dios, oiga, pues múltiples formas de muerte para ellos. Pero en medio de todo eso, Dios los honró. ¿Por qué? Porque Isaías nos dice, perece el justo y no hay quien pare dientes, o no hay quien lo entienda. ¿Por qué murió así? No merecía morir así el hermano, mi hermana. Pero en ese momento, los hermanos que murieron para estar delante de la presencia del Señor no se fijaron en el accidente. Ellos, estoy seguro que iban guiados por esos ángeles al seno de Abraham, al paraíso, a la misma presencia de nuestro Dios, aleluya, donde la palabra de Dios dice que allá no va a haber llanto ni lamento, sino que allá va a haber puro gozo. ¿Quién va a querer regresarse a este mundo lleno de cosas muy difíciles? En el verso 2 dice que cuando fueron recogidos los justos, dice que entran en paz, descansarán de sus lechos. El versículo que acabo de leer en Apocalipsis 14:13, bienaventurado aquellos muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor, porque descansarán de sus obras, de sus trabajos más bien, y con ellos sus obras siguen. Entonces dice el texto, Isaías 57:2, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, todos aquellos que andan delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquel que no sirve al Señor? Ahorita vamos a leer Lucas 16:22, donde nos dice que Lázaro fue recogido por ángeles. ¿Por qué? Porque sirvió al Señor. Pero el rico, el que sea sus banquetazos, no sirvió al Señor. Entonces podemos usar la flama blanca para poder entender de que a él no vinieron ángeles a recogerlo para llevarlos al seno de Abraham o al paraíso. ¿Por qué? Porque estaban enemistados con Dios, no pueden ir a ese lugar. Por eso Isaías dice, vení luego y estemos a cuentas. Quiere decir, amístate con el Señor. Y el que no sirve al Señor no está amistado con Dios. ¿Cómo puede ir para allá? Entonces en la flama blanca podemos entender de que no vinieron ángeles por el rico, más bien vinieron demonios. Ahí nos lo dice Lucas 16. Gloria al Señor.
Voy a leer esa parte. Dice el versículo de esta manera. Verso 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí en este versículo está la flama blanca. En medio de esta parte del final dice que murió también el rico. Y arriba nos dice que murió Lázaro y vinieron ángeles. Murió el rico y ahí usamos la flama blanca, que no vinieron ángeles. Hermano, ahora el Señor dijo que seríamos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que no temamos al que puede matar el cuerpo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pudiera decir, mi hermano? Lo que dice el versículo más adelante, más bien que temamos a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo, al cual debemos de aprender a caminar con temor y temblor, a temerle. ¿Por qué? Porque Él es el principio de la vida. Él es el principio de la existencia. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces vuelvo a repetir, en Lucas 16, verso 22, debemos usar la flama blanca para poder entender que dice la palabra de Dios que cuando murió Lázaro vinieron ángeles, pero cuando murió el rico dice que fue sepultado. Pero hay un espacio donde debemos usar la flama blanca para poder entender que cuando murió el rico no vinieron ángeles. Y así es con todo aquel que no sirve al Señor. Ahora, hay quienes el Señor les da tiempo para arreglar su vida con Él. A mí ya tiene 22 años que el Señor me está dando tiempo para que yo arregle mi vida con Él. Y así como a mí, a muchos también les ha dado. Y hay quienes han oído la palabra de Dios, pero se han hecho duros de corazón. ¿Qué va a pasar el día de su fin? No van a venir ángeles. Porque vuelvo a repetir, estaban enemistados de Dios. Que Dios nos ayude para estar amistados con el Señor. También tenemos la otra experiencia cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario. Está en Lucas 23, 39, capítulo 23, verso 39 al 45, cuando uno de los ladrones que estaban crucificados junto con el Señor, uno a su izquierda y el otro a su derecha, uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo ni oportunidad de ser bautizado y el Señor se lo llevó. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a la otra parte, porque estoy tocando este punto de que cuando muere el Hijo de Dios, el Hijo es transportado a la eternidad. Ahora, también no debo de dejar pasar por alto esta parte, porque dice su palabra que cuando el Señor apareciere con aclamación, primero con voz de arcángel, con trompeta, con aclamación, dice que descenderá del cielo, y no viene solo, sino que viene con todos aquellos que murieron en el Señor. ¿Para qué? Para recoger ese cuerpo muerto. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años. Para el Señor no hay nada imposible. En ese momento el Señor va a dar la orden, como se le dijo al profeta: di a estos huesos, profetízales y diles que vivan. Y como para Él no hay nada imposible, esos huesos secos van a volver a vivir. Porque el que entra a la muerte es entrar en un sueño profundo que ni siquiera se va a dar cuenta cuánto tiempo pasó, pero tiene la esperanza. Y yo tengo la esperanza, y ojalá y tú tengas la esperanza. Y si no tienes la esperanza, pues busca la esperanza, amístate con el Señor. Ezequiel 37 dice, verso 9: y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios. El Espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí está la promesa. Vivirán. Así cuando venga el Señor va a dar una orden que esos huesos
que esos muertos van a ser levantados, que no van a sentir el tiempo que estuvieron muertos, van a ser levantados para recibir un cuerpo incorruptible y también un cuerpo inmortal. Y enseguida, exclusivamente para los hijos de Dios, enseguida viene esta parte de recibir nuestro cuerpo de gloria. Que dice Juan capítulo 3 verso 2: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero el que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es limpio. Bendito Dios. Ahorita, mientras estamos aquí participando de carne y sangre, hay quienes están dándole rienda suelta a su carne, y hay quienes hemos aprendido a sujetarnos a la voluntad de Dios. Tenemos temor y temor en nuestros corazones. Todavía está ese primer amor en nuestras vidas, y tal parece que ahorita las cosas que al malo le suceden, parece que le sucedieran como si realmente sirviera el Señor. Y al que sirve al Señor le suceden cosas como que no estuviera sirviendo al Señor Jesucristo. En Eclesiastés nos lo dice también, en el capítulo 3 y en el verso 21 dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Retrocediendo un poquito a lo que estaba diciendo, cuando el Hijo de Dios se ha recogido. Ahora también viene la otra parte. En Eclesiastés 8:14 dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acá acontece como si hicieran obras de justos. Digo, esto también es vanidad. Este versículo lo quiero usar con lo que dice Malaquías capítulo 3 y en el verso 14. Dice: y habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Señor de los ejércitos. Habrá alguien que diga: por demás es servir a Dios. ¿Quiénes dicen eso? Los que no tienen convicción. Gracias a Dios que yo tengo convicción. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir que realmente sí me aprovecha mucho el que yo sirva al Señor Jesucristo. El versículo 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados, bien que tentaron a Dios, y luego dice: escaparon. Entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito. El Señor escuchó y oyó, y fue escrito. Libro de memoria delante de Él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tomaréis y os echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahorita no hay diferencia, pero en el momento que se nos llegue el final, ahí en ese momento se va a echar de ver quién sirvió a Dios, quién no sirvió al Señor. Ahorita no. En este momento puede alguien sorprender la muerte, y puede morir, o podemos morir como muere cualquiera de los tiranos, de cualquiera de los malos, pero lo que nuestra vista natural no alcanza a mirar está sucediendo. Lo que se ha escrito en su palabra
que vienen ángeles y son recogidos con mucha paz y entran al gozo de su Señor por toda una eternidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso momento. Qué hermoso día Dios nos ha dado para escuchar su palabra. Ahora, lo que me resta es decirte, si hay alguien por ahí que me está escuchando y no sirve al Señor, yo te voy a pedir, mi hermano, que te decidas. Dios te está dando a ti el privilegio de que le sirvas, de que andes en los caminos de santidad. Dios está tocando tu corazón, te está dando el privilegio. No que tú le des el privilegio a Él, sino que Él te está dando el privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Él tiene muchos ángeles. Nosotros somos los que estamos necesitados de Dios. Te invito que busques una iglesia donde se predique el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, y que por medio del bautismo tú hagas confesión de tu arrepentimiento y sirvas al Señor hasta que Él venga o hasta que nos llame a cuentas. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y para mí son 21 años, rumbo a 22 años, que el Señor no se ha apartado de mí. Dice el Salmo: despierto y aún estoy contigo. No porque yo sea fiel, sino que este versículo me muestra que Él es fiel conmigo. Bendito Dios. Y séle fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que Él venga. Y yo estoy seguro que si tú recibes su palabra en obediencia, caminas en humillación, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Y si eres casado en tu matrimonio, si eres casada en tu matrimonio, mi hermana, si eres padre, si eres abuelo, Dios puede hacer grandes cosas, muchas, grandes. Él es especialidad de esto, hacer cosas grandes. Bendito sea el Señor Jesucristo. Voy a terminar haciendo una oración por ti, mi hermano, y también por aquellos hermanos que están sufriendo algún dolor. Señor Jesucristo, en este momento te damos la gloria y la honra. Te doy gracias por aquellos que nos están escuchando. Yo sé que tú permitiste, tú moviste, tú pusiste los medios para que escucharan, no sé si por primera vez, pero te pido que toques su corazón, que hagas un llamamiento en su vida genuino. Él o ella que está cansado de vivir de la vida y que está decepcionado de lo que el mundo ha ofrecido. Señor Jesucristo, gobierna su vida para que se dé cuenta que en ti mana la vida. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Obra, Señor, en él o en ella. Aquellos hermanos y hermanas que están padeciendo un dolor por la pérdida de un ser querido, Señor, no importa que hayan pasado 3 años, Señor Jesucristo, yo te pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor, que conforte los corazones, que les des paz a su vida, Señor Jesucristo. Aquellos que perdieron ese hijo, Señor, secuestrado, tu palabra dice, Señor, que mía es la venganza, tuya es la venganza, Señor Jesucristo. No permitas, Señor, que el enemigo, Señor, meta odio en los corazones y que se haga justicia por sus propias manos, manchando sus propias sangre. Señor, ten misericordia de tus hijos, Padre mío, de tus hijas. Bendícelos, Padre mío, en el nombre poderoso
de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, mis hermanos, que estamos transmitiendo en vivo en este bloque. Este es su servicio, su ministerio de servicio, transmitiendo por señal vía internet al mundo entero, interconectados desde Culiacán, Sinaloa. Queremos ser de bendición. Permítenos ser de bendición. La próxima semana vamos a estar ahí una vez más trayendo un tema que de seguro va a ser bendición para tu vida espiritual.